¿cuál es nuestra necesidad, verdad? ¿Sí? Así es. Realmente, una persona, esta es una pregunta también, y esto es para que los que nos escuchan y un servidor, ¿verdad? En un momento dado, si no hacemos la oración de esta forma, ¿Dios nos escucha también? Sí, claro que sí. Dios escucha nuestra oración. Una de las enseñanzas de Jesucristo es de que Él escucha al ser humano, que una de las razones o de las cosas que vamos a buscar al ser escuchados es el resultado de nuestra oración, pero recuerde que lo que Dios básicamente ve cuando vamos a orar es la humildad de nuestro corazón, es nuestra sinceridad ante Él. Amén. Pero claro que si argumentamos o si hacemos esto, si fundamentamos nuestra oración en una palabra, esa oración no solamente va a ser escuchada, sino va a tomar poder, va a ser efectiva y va a tener resultados más poderosos, ¿no? Recuerdo cuando Jesús le dijo a sus discípulos, oraron por un enfermo y le dijeron, oye, ¿por qué tus discípulos no pudieron sanar al enfermo? ¿Por qué no pasó nada? Y Jesús les dijo, bueno, es que se necesitaba fe, ¿verdad? Y aunque en el contexto de la historia o el relato de la Biblia, esa fe vendría como consecuencia de pasar tiempo con Dios, Jesús hace mención de que a través del ayuno y la oración se logra eso. También entendemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces van de la mano ambas cosas, ¿no? Acercarnos a Dios con fe, con humildad, pero también usando la palabra de Dios como la guía para hacer la oración. O sea que es algo básico, algo muy importante, que siempre, desde luego, para el que conoce ya, para el que está dentro de la palabra, ¿verdad? Para el que está estudiando, para el que está en el estudio de lo que es la palabra de Dios, se utilice lo que es el libro, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios, el libro que Él nos ha dejado, ¿sí? Y de esa manera, desde luego, como dice, ¿verdad? Y la cuestión que tratamos de aclarar en esta parte es de que quizás algunos pueden decir, bueno, pero si yo no estoy orando en esa forma, ¿va a escuchar Dios mi oración? Como nos dice el pastor, sí va a escuchar Dios tu oración, desde luego. Pero si ya estás en esto, ya estás estudiando la palabra de Dios y perteneces a lo que es el estudio de la palabra de Dios y haces tu oración, pues fundamentándola en lo que Dios ha prometido, en la palabra de Dios, esa oración puede ser escuchada, puede tener mayor poder, como lo menciona usted, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Un ejemplo, creo que los que nos están escuchando van a darse cuenta que esto es verdad, que nos pasa muy a menudo y que, bueno, a veces no nos damos cuenta que estamos orando guiados por Dios, pero cuando estamos orando, ¿cuántas veces nos pasa que estás orando, ya sea por una persona, una petición personal, una necesidad personal, y te viene a tu mente un versículo de la Biblia, estás orando y dices, en tu oración, sí, Señor, yo creo en ti, y tu palabra dice esto, y de repente el Espíritu de Dios te trae versículos a tu mente que quiere que tú los hagas parte de tu oración. Eso es una dirección del Espíritu de Dios, porque de ahí es donde surge esta meditación. Cuando oremos, usemos la palabra, porque es la que le va a dar poder a lo que estamos pidiendo. En medio de tu oración, incluyes aquella palabra. Vamos a imaginarnos que usted va a orar por una necesidad económica. Usted dice, bueno, necesito orar porque tengo unos gastos que me vienen, una necesidad, y la Biblia dice, ¿verdad?, que pidamos al Padre todas las cosas que necesitemos. Y si usted va a orar por una necesidad económica, usted puede usar aquel texto que dice, ¿verdad?, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, pues Dios tiene cuidado de vosotros. Y usamos ese texto para poder apoyar la oración que estamos haciendo. Sí, realmente aquí hay algo importante en todo, ¿verdad? Todo se centra, todo es que busquemos a Dios, ¿verdad? Ahorita en la palabra que acaba de mencionar, el versículo es que buscar siempre primero, ¿sí?, el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Todo lo demás, como dice usted, vendrá por añadidura. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios. ¿Cómo vamos a orar? Buscando las bases que hay en la Biblia, específicamente en la palabra de Dios, teniendo como fundamento y siempre mencionando como tú dijiste, como dice tu palabra, y esto en relación a lo que vamos a pedir. ¿Sí? Adelante, pastor. Así es.
aquí tengo un ejemplo más acerca de lo importante que es coordinar nuestra oración con la palabra de Dios. Dice Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando yo voy a orar, ¿en qué voy a dudar o en qué estaré dudando? Lo más lógico es que cuando vamos a orar, a veces dudamos de la misma palabra. Por eso cuando yo voy a orar, debo usar la palabra de Dios, pero no puedo tener en duda. Si yo quiero usar la palabra de Dios, si yo digo, bueno, voy a orar por una sanidad, o voy a orar por un milagro en mi vida económico, o voy a orar por la salvación de una persona. Si oro por la salvación de alguien, tengo un texto que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese texto lo uso para basar mi oración. Pero ahora, qué terrible sería que yo usara la palabra, pero dudara del poder o de la verdad que ella dice. La palabra dice algo para mí, la palabra me da a mí una declaración, y automáticamente yo no debo dudar de esa palabra, porque dice aquí, dice, pues el que duda es semejante a la onda del mar. Yo voy a estar orando y a la misma vez voy a estar dudando de que tal vez mi familiar o aquella persona que quiero que se salve, que se entregue a Cristo, puede estar dudando que no se va a salvar o que no va a creer. Sí, realmente. Y aquí hay algo que ya, desde luego, ahorita estamos basados en lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? En lo que es el libro que Él nos ha dejado, ¿verdad? Aquí hay algo que también, pues ahora así como persona, como médico, ¿sí? Como médico, estaba viendo una información que hay estudios, ¿sí? Hay estudios. Esto es un científico, ¿verdad? Sí. Estudios científicos que actualmente han puesto a investigar a nivel del cerebro, ¿sí? ¿Qué ocurre en una persona que tiene fe? Porque estamos hablando de la fe, ¿verdad? Impresionante. Y realmente estos estudios mencionan que tenemos una parte en el cerebro, el sistema límbico. Este sistema límbico sufre cambios, ¿sí? En una persona que tiene fe, ¿sí? En una persona que tiene fe se observan ciertos cambios a nivel de tomografía, a nivel de estudios especiales, ¿sí? Una persona que no tiene fe, esos cambios no se observan, no se generan, y esto ya está visto a nivel científico. A nivel científico, ya han ocurrido diversas investigaciones en diferentes tiempos, en diferentes de nuestra era, ¿verdad? Y simple y sencillamente se ha visto esos cambios. O sea, ¿qué es importante? Y usted lo acaba de mencionar, y ¿qué es la realidad? La fe. La fe. La fe es la creencia de que es algo de lo que no vemos, vamos, que estamos ciertos en algo que no vemos. Y esa fe es la que va a hacer posible que materialicemos ese milagro, ¿sí? Pero basado en la fe que tenemos en nuestro Señor, ¿sí? Así es, de hecho, la fe, sabemos todos que la fe la adquirimos y es alimentada, incluso crece a través de la palabra de Dios que nosotros vamos conociendo. Entonces, todo está relacionado. Si voy a orar, necesito fe. Si quiero fe, necesito la palabra de Dios. Y mi oración debe estar en orden, en línea, ¿verdad?, con lo que la palabra de Dios promete y dice. Cada vez que oramos, cuando hacemos una oración, nosotros usamos una promesa de Dios que está en la palabra. Decimos: Señor, tu palabra dice. Estamos orando, ¿verdad? Y dice: tu palabra dice, Señor. Hacemos uso de esto, como lo hizo Abraham, como lo hizo Salomón, como lo hizo David, muchos hombres en la Biblia. Cuando oraban decían: Señor, tú le prometiste a Isaac, o tú le prometiste a Abraham, o tú le prometiste a Jacob. Y esto era como decir: Señor, tu palabra dice. En aquel momento no tenían quizás un libro como nosotros hoy día lo tenemos, pero ellos igual decían: tu palabra dice. Incluso Jesús le dijo a Satanás: la palabra dice. Cuando Satanás lo enfrentó en la tentación en el desierto, Jesús respondió: escrito está. O sea, la palabra dice que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, si vamos a estar en un tiempo de comunión con Dios, si nos vamos a postrar a orar, debemos estar conscientes que el arma más poderosa que tenemos es la palabra de Dios, que nuestra oración es escuchada, pero cuando tomamos la palabra de Dios y la usamos, y si oramos por un enfermo, usamos promesas de sanidad. Si oramos por un necesitado, usamos promesas de provisión. Si oramos por la salvación de alguien, usamos promesas de salvación de la Biblia. Entonces nuestra oración cobra otra
otra posición. Entramos en un campo de batalla diferente donde no estamos vulnerables, sino que estamos respaldados por las armas de Dios para esa oración que estamos haciendo. Aquí, desde luego, esto bueno, siempre que estamos hablando de esto, ¿verdad? Como que se siente esa situación, esa fortaleza, ¿verdad? Amén, amén. Esa fortaleza que realmente es la que nos da la fe. ¿La fe en qué? En nuestro Señor, la fe en nuestro Dios, ¿verdad? Jehová, en nuestro Señor Jesucristo, en su Hijo, ¿verdad? Y por eso, como nos dice, ¿verdad? También en la palabra, miramos a través de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es el camino? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pidiendo a través de Él. ¿Y eso dónde lo dice? En la Biblia. Tu palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Queremos pedirle algo a Dios. ¿Quién es el camino? Nuestro Señor Jesucristo. Queremos hacer algo. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Nuestro Señor Jesucristo. A través de Él pedimos las cosas, ¿verdad? Y esto, desde luego, en la conciencia, en la esperanza, en esa fe que tenemos nosotros, fe plena, debemos de tener esa fe plena. Eso es algo muy importante, porque como dice la Escritura también, ¿verdad? Si nosotros dudamos, seremos como agua, las olas del mar, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Nosotros dudamos, pues, ¿qué está pasando? ¿Estamos teniendo esa fe que creemos que va a ser realidad lo que estamos pidiendo? O simplemente sencillamente, pero estamos como caminando y nos hundimos como ocurrió también, como la palabra dice que le ocurrió a Pedro, ¿verdad? Y cuando caminó en las aguas, a través de las aguas. Así es. Esto, desde luego, debemos de tener esa fe, esa fortaleza, estar conscientes, estar seguros de que lo que estamos pidiendo es algo hecho. Amén. Es importante todo esto, hermano, porque amigos que nos escuchan a través de la radio y del internet, porque muchas veces oramos y cuando no vemos un resultado o nos desanimamos o llegamos a dudar del poder de Dios. Entonces hay un versículo muy conocido en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 2, y dice así en el versículo 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta palabra, cuando la aplicamos en nuestra oración, en nuestro tiempo de comunión con Dios, y decimos: Señor, tu palabra dice que tú mismo en tu cuerpo llevaste todos mis pecados. Así que cuando en mi mente venga esa mentira o ese mensaje negativo a decirme: Dios no te va a escuchar porque fuiste un pecador o porque eres un pecador, debemos de recordar algo, y es que la palabra dice que todos mis pecados Jesús los llevó en la cruz del Calvario. Así que yo lo que tengo que hacer mío no es los pecados. Lo que yo tengo que hacer mío es el sacrificio de Cristo, es creer y decir: Señor, tu sacrificio en la cruz a mí me da vida, así que yo creo en ti y hago parte de mi vida tu sacrificio. Te recibo en mi corazón para que tú no solo me limpies, me perdones, sino que me des poder, que cuando yo ore, las cosas sucedan, no por mí o por mi oración, sino por tu poder, ya que yo estoy creyendo en tu palabra que dice que tú me has perdonado, pero también dice que en tu herida yo alcancé mi sanidad, y ahí está para mí esa bendición. Entonces debemos de acercarnos a Dios y decirle: Señor, creo tu promesa, yo creo, tengo convicción de tu palabra que es verdad, creo que me puedes sanar, creo que me puedes bendecir, creo que me puedes guardar, creo que puedes salvar mi familia, creo que puedes cambiar mi vida. Si vamos a orar, porque si tú dices: escucho esta palabra, estoy escuchándola, pero yo no he cambiado, aún soy el mismo de antes, y he intentado pero no he podido cambiar. Hay una palabra que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que toma esa palabra y dile al Señor: Señor, tu palabra dice que tú me puedes hacer una nueva criatura, y yo hoy te ruego que tú me hagas una nueva criatura, transfórmame, cámbiame, y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Aquí esto es algo que a veces uno como persona, ¿verdad? Como hijo de Dios,
entramos en ocasiones, todo nos ha ocurrido, ¿verdad? Porque no, ciertas dudas que tenemos, como que nuestra fe flaquea, ¿sí? Así es. Nuestra fe flaquea. Y como lo menciona usted, debemos de estar conscientes, seguros de que nuestros pecados fueron llevados por Jesús a la cruz, ¿verdad? Con Jesús a la cruz. Se fueron nuestros pecados, pero a veces nosotros decimos, bueno, se fueron mis pecados, qué bonito, pero yo sigo en la vida alegre, en la vida normal. No, lo acaba de mencionar usted, ¿sí? Nueva criatura eres. Ya desde el momento en que estamos creyendo en Cristo, que estamos confiando, que estamos dándole toda nuestra esperanza, toda nuestra fe, toda nuestra intención de que todo lo que pidamos es hecho, a partir de ese momento debemos estar conscientes de que ya somos nueva criatura. A partir de que estamos entregando nuestra vida a Dios, estamos creyendo en Él, en su Hijo, y a través de Él estamos pidiendo lo que estamos queriendo que nos conceda, ¿verdad? A partir de ese momento también debe existir en nosotros ese compromiso, ¿verdad? Nueva criatura es. O sea, ya no debemos de volver al vestuario anterior, ¿verdad? A la vestimenta anterior, a todo lo que éramos antes de. Ya se abre un nuevo panorama después de. Estamos aceptando a Cristo, estamos permitiendo que Cristo sea el que guíe nuestra vida, el que gobierne nuestra vida. Nueva criatura somos. Pero tenemos que entenderlo y no caer en los mismos errores que hemos tenido, no cometer la misma situación que nos ha llevado a veces hasta a considerar que no somos dignos de, ¿sí? Dignos de perdón, dignos de estar bien, dignos de tener lo mejor. Recuerden que nosotros como hijos de Dios merecemos lo mejor, pero también tenemos nosotros un compromiso: estar viviendo, tratar de que la palabra de Dios sea el eje de nuestra vida, sea lo que nos motive, sea lo que nos lleve, lo que nos guíe, lo que nos ilumine, lo que nos haga avanzar, y avancemos a través de quien digo que es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí, pastor? Así es, pues la oración es algo muy interesante. La oración es una arma que Dios nos dejó para que nosotros a través de ella podamos no solo obtener lo que Dios tiene para nosotros, sino también interceder por los nuestros. Interceder como una madre por un hijo, como ejemplo, interceder por un buen trabajo que tú necesitas, interceder por tu familia, por tus hermanos, por tu mamá, por tu papá. La intercesión es muy importante, pero sabes, todo lo que estamos hablando aquí de la oración viene a cobrar fuerza, viene a cobrar autoridad cuando tú usas la palabra de Dios en medio de tu oración. Y en ese momento tu oración se convierte en algo muy especial, muy poderoso, único. Así que Dios nos ayude siempre para que la oración la podamos enfocar completamente en la palabra de Dios y basar en la palabra de Dios. Cuando tu oración se torna así, no solo Dios te escucha, sino que aún el mismo cielo está dispuesto a hacer una guerra por ti. Un ejemplo que le quiero dar acerca de ese tipo de oración es la oración que hizo Daniel. La oración que hizo el profeta Daniel ahí en su libro. Cuando dice en la Biblia que Daniel estaba orando, Daniel estaba preocupado, Daniel decía, bueno, ¿cómo le hago para poder entender qué está pasando con mi pueblo Israel? ¿Cómo le hago para poder saber el propósito de Dios? Y Daniel oraba, Señor, mi pueblo ha pecado, mi nación ha cometido pecado, Dios mío, perdónanos, ayúdanos, y todo esto. Y de repente, dice la Biblia que de repente Dios le habla a través de un ángel y le dice, mira Daniel, yo venía a revelarte, yo venía a mostrarte las cosas que tú estás preguntando, pero ciertamente hace 15 días salí a ti para hablarte, pero resulta que en el camino había un príncipe que se me oponía. Vea cómo cuando tu oración se hace de acuerdo a la palabra de Dios, cuando tu oración se hace correctamente, tu oración se convierte en una guerra contra Satanás, a tal punto que Satanás va a querer pararte de orar. Satanás va a querer impedir que tu oración cause efecto.
Pero sabes, el mismo cielo se mueve a tu favor cuando tú oras basado en la palabra de Dios, cuando tú oras y pones la palabra de Dios como tu fundamento, como tu fe, como tu ancla de fe, la misma palabra de Dios. Dice la Biblia que el ángel le explicó a Daniel: yo venía a ti y yo traía la respuesta, pero el príncipe de Persia me lo impidió. Quiere decir que el enemigo, ¿verdad?, trata de detener tu oración, tu petición, pero cuando oramos así, guiados por Dios, confiando en la palabra de Dios, con un corazón arrepentido, pero sobre todo con un corazón que está lleno de fe y que dice: Señor, yo creo en tu palabra y espero tu promesa. Entonces resulta que el ángel lucha y dice el ángel que otro ángel vino a ayudarle y ellos pudieron vencer al príncipe de Persia para traer la respuesta a Daniel. Qué tremendo que tú puedas imaginarte esto. Sabes, Dios hace una guerra por ti cuando tú oras. Cuando tú haces tu oración, cuando tú oras a Dios con fe y te basas en la palabra y crees en la palabra de Dios, los ángeles hacen una guerra por ti en tu oración para que tu respuesta llegue. Así que es muy importante tener estos pensamientos de la Biblia, tenerlos en cuenta. Saber que aun cuando tu respuesta no te esté llegando rápido, no te llegue pronto, sabe que por la fe en el Señor y la promesa de la palabra de Dios, tu oración viene en camino ya, la respuesta viene en camino. Simplemente hay una batalla que se está llevando a cabo, pero que si tú te mantienes con fe y te sigues afirmando en la palabra de Dios, la respuesta va a llegar a tu vida. Sí, realmente, y pues esto, como dice la palabra. Dice la palabra que cuando estás orando, cuando estás clamando a Dios, cuando de alguna forma estás pidiéndole a Dios, ¿verdad?, Él mandará sus ángeles que acampen alrededor de ti y de tu familia. Y esto a veces, como menciona, ¿verdad, pastor? Dice, puede no venir en el momento, ¿sí?, puede no llegar inmediatamente. Espera con fe, va a llegar, ¿sí?, va a responder a tu oración, va a responder a tu clamor. Y esa respuesta siempre va a ser tan intensa también, ¿sí?, como sea tu fe. Esto es algo muy importante que no debemos de perder de vista. Nuestra fe, ¿qué tan fuerte es nuestra fe? Ahora sí, la fe mueve montañas,